Ya estamos de vuelta y continuamos con más información. Esta se origina en Torre de Tribunales. Allí se encuentra nuestro compañero Cristian Martínez y nos informa que la residencia en Los Eucaliptos, residencia donde vivía la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, por ahora nadie la reclama, mientras el proceso para la extinción continúa. Hoy el Ministerio Público presentó a 5 testigos que confirmaron la forma en la que se adquirió esta residencia. Cristian, buenas tardes. Vamos adelante con este informe. Hola, buenas tardes. Continúa el proceso de extinción de la residencia donde vivió la ex vicepresidenta Roxana Baldetti. Con esto el Ministerio Público busca que esta casa ubicada en el residencial Los Eucaliptos San José Pinula, con un valor de 19 millones, pase a manos del Estado. El proceso está abierto a prueba, donde el Ministerio Público presentó a 5 testigos que corroboraron la forma en que se adquirió el inmueble. Derivado de la documentación recabada en la diligencia de allanamiento efectuada en las oficinas del señor Salvador Estuardo González, ubicada en Avenida Reforma 1-50, zona 9, edificio reformador, oficina 1101A, podemos decir que también es la misma dirección de la entidad Sistemas Avanzados en Informática Aguilar Alvarado S.A., solo que en la oficina 504, según los registros públicos, se concluye que la sociedad Sistemas Avanzados en Informática Aguilar Alvarado S.A. presenta irregularidades en su actividad. Según información analizada, entiéndase cuentas bancarias y registros públicos de las personas indicadas, se establece que no tenían la capacidad económica y financiera para realizar las aportaciones relacionadas. En la diligencia se presentó el defensor público penal Edgar Meléndez, solicitado por el juez contralor Marco Antonio Villeda para que represente la residencia que nadie reclama. La vivienda está registrada a nombre de Sistemas Avanzados en Informática Aguilar Alvarado, cuyo representante legal es Víctor Hugo Hernández, quien fungió como contador del ex secretario privado de la vicepresidencia Juan Carlos Monzón y ahora colaborador. Con ello, el ente investigador busca que esta residencia con un valor de 19 millones de quetzales pase a manos del Estado. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Daniel Ramírez. Y seguimos en Torre de Tribunales con las siguientes imágenes. El Tribunal de Mayor Riesgo B continuó con el debate oral y público en contra de una red de supuestos estafadores acusados de apropiarse de más de 50 propiedades e inmuebles, red denominada Los Topacios. Los 32 involucrados son sindicados de formar esta organización, donde también participaban incluso 8 abogados. El testigo Denis Amado Solórzano reveló la forma de cómo actuaban los miembros de esta red. El modus operandi era que estafaban a personas a quienes les compraban los inmuebles a través de falsificaciones de documentos usados por esta estructura criminal, y que también colaboraban personas supuestamente del Registro General de la Propiedad. Además, falsificaban las firmas de los legítimos propietarios en escrituras públicas de compra-venta autorizadas por notarios que integraban también esta misma red. En algunos casos, los dueños fueron asesinados para evitar persecución legal. Y en el juzgado de mayor riesgo C se ventila la audiencia de primera declaración en contra de 10 personas involucradas en los delitos de trata de personas y también en asociación ilícita. En la imputación del Ministerio Público se les indica de transportar y transitar ilegalmente a personas extranjeras con rumbo hacia los Estados Unidos. La Fiscalía les señala de mantener toda una red dedicada al traslado ilegal de personas, facilitando el ingreso, permanencia, tránsito y salida de países centroamericanos, recibiendo a cambio una remuneración de 20 hasta 25 mil dólares por el traslado de cada uno de los migrantes. Y el Instituto de la Defensa Pública Penal, mediante un recurso, pide que se suprima el artículo 22 de la ley del Instituto de la Defensa Pública Penal para que no limite el número de abogados a 25, pues desde su creación en el año de 1997 se dio el número por la existencia de 18 tribunales en el área metropolitana y solicitan que el número sea abierto para más defensores públicos. Los trabajadores y la directora se unen para la petición ante la Corte de Constitucionalidad. Un recurso de inconstitucionalidad que presentó el Instituto de la Defensa Pública para tratar de que se suprimiera el artículo 20
de lo que es la ley del instituto para ver si se podía ampliar el número de abogados de planta. Estamos pidiendo que se derogue el artículo 20 de nuestra ley orgánica y que deje abierto el espacio a que se puedan nombrar más abogados según el servicio lo vaya necesitando. Y la próxima semana la Comisión de Finanzas iniciará a discutir la propuesta de reforma tributaria. Estiman dictaminar antes de la aprobación del presupuesto para el año 2017. Dulce Rivera nos tiene la información. Dulce, buenas tardes. Adelante. Gracias, Julia. Muy buenas tardes. Todo apunta a que la Comisión de Finanzas conocerá antes de aprobar el presupuesto para 2017 la reforma tributaria propuesta por el organismo ejecutivo. Y es que la sala de trabajo podría recibir esta iniciativa, esta ley, y empezar con las reuniones el próximo lunes, en la cual podrían citar al ministro de Finanzas, otras instituciones y además expertos en el tema para evaluar cuáles podrían ser los cambios. Lo que sí es un hecho es que el impuesto o el incremento al impuesto de los combustibles ha generado el rechazo y la misma comisión podría dejar fuera este tema. Nosotros entendemos que el gobierno de Guatemala necesita recursos. Entendemos también que la carga tributaria de Guatemala es baja, pero también entendemos que tenemos un país con 60% de pobreza y que va incrementándose cada día más. No vemos destinos específicos también de los impuestos que pudiesen ser recaudados. Si nosotros identificáramos o nos identificaran ellos algún impuesto con destino específico a temas de salud y de combate directo a la pobreza, pues son elementos técnicos que hay que discutir y por eso estamos invitando nosotros a los sectores que tienen que ver con esta discusión. No podemos castigar más a la gente pobre, el combustible va directamente a la clase media y a los más pobres y por eso es que requiere un especial análisis. A nosotros nos preocupa mucho el tema de combustibles. Diría yo que combustibles es un candidato fuerte a quedar fuera. Diputados de diferentes bancadas también se han opuesto a conocer este tema, pues aseguran que no es el tiempo para conocerlo y discutirlo. Además señalan que prácticamente la clase media estaría siendo golpeada con un incremento a estos impuestos. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Noé Medina. Y el gobierno no cuenta con un plan B para captar más recursos y esperan que en la Comisión de Finanzas se inicie la discusión de la reforma tributaria. Nuestra compañera Carolina Leverón es quien nos tiene esta información. Carolina, adelante. Así es, gracias. Buenas tardes. De acuerdo al titular de la cartera de Finanzas, el Ejecutivo no tiene un plan B para recuperar los cerca de 5.800 millones de quetzales que se pretenden recaudar de ser aprobada la reforma tributaria presentada al Congreso la semana pasada ante la baja expectativa que tiene esta iniciativa de ser llevada finalmente a la discusión del Seno del Congreso de la República y a su aprobación. Mientras que la titular de la cartera de Salud y se mostró a favor de que el Estado obtenga más recursos para recuperar el sistema de salud. El documento está entrando al Congreso y tiene que llegar ahora a la Comisión de Finanzas y definir un cronograma de trabajo. Y entonces veremos cómo está el nivel de apoyo técnico y político a favor de la propuesta. No podemos hacer planes antes de que comience la discusión. No es una amnistía. Es algo que ya existe el mecanismo de rectificación y simplemente es ampliar, ni siquiera ampliamos mucho el plazo de 18 a 24 meses e incluir algunos impuestos que no se podían incluir en las rectificaciones. Es en las facturas de pequeños contribuyentes o empresas menores donde la función del contribuyente reclamando su factura era lo más importante. O sea, no ganamos nada con un supermercado o con una gasolinera, una red de gasolineras, ahí hay factura electrónica. Y en el futuro la idea es que haya factura electrónica hasta para los más pequeños contribuyentes. Con el fortalecimiento de la SAT, el aumento en la recaudación y la asignación al Ministerio de Salud permitiría enlentecer o ralentizar el colapso de los servicios de salud. Sin embargo, para poder revertir este colapso y cerrar las brechas que hay principalmente en el primer nivel de atención, sí necesitamos un aumento en la recaudación y una mayor asignación y que vaya dirigido precisamente al tema de salud.
El Ejecutivo analizará el ambiente político en el Congreso de la República para una final aprobación de la reforma tributaria, pese a la baja expectativa, y posteriormente dará a conocer si se tiene o no un plan B para recaudar más recursos para el Estado. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Emilio Artiga. Y el escaso presupuesto para el Consejo Nacional de los Acuerdos de Paz hace que el trabajo sea priorizado y su cumplimiento es poco. Por eso, el tema de la reforma fiscal ha quedado fuera de sus prioridades, como nos cuenta Ana Morales. Ana, buenas tardes, adelante. Y es que los acuerdos de paz son un compromiso de Estado y su cumplimiento durante los 20 años que se han firmado ha sido escaso. Tal es el caso que es del 25% y en los casos específicos es aún menor. Los acuerdos en su conjunto tienen avances poco significativos y entonces uno de los acuerdos con menos avance es el Acuerdo de Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas particularmente, y a eso obedece este evento que toca el numeral 2 del inciso E del tema de derecho consuetudinario planteado en el Acuerdo de Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas, donde estamos tratando de reflexionar y comprender los mecanismos para el abordaje y transformación de conflictos a nivel local. Los acuerdos de paz es un compromiso de Estado interno. Sin embargo, los compromisos externos es de mayor prioridad, según nos analiza la asesora del SENAP. Los acuerdos de paz están como que subalternizados, por utilizar ese concepto, significa que están como abajo de estos, porque estos han sido firmas y convenios, tratados firmados por los estados a nivel internacional y que de alguna manera los compromete a hacer acciones más visibles y más concretas para alcanzar estos compromisos. Tampoco han sido tan grandes los avances en cuanto a los ODS, los objetivos del milenio, porque los informes también lo revelan, pero hay mayor compromiso. Los acuerdos de paz siempre han sido cuestionados. Si los acuerdos de paz son políticas públicas, si son acá y allá. Sin embargo, los acuerdos de paz realmente son compromisos de Estado. Y el Estado, cuando se vuelven compromisos de Estado, el Estado y los gobiernos, cada gobierno de turno, debe incorporar en su agenda política, abarcar la temática de la coyuntura nacional. Es realmente imposible para el Consejo. Entonces hay ciertas prioridades. El bajo presupuesto designado para el SENAP ha hecho de que mantengan sus prioridades y entre ellos ha sido para el acuerdo sobre identidad y derecho de los pueblos indígenas. Otros temas ha sido poco significativo para ellos, pero de acuerdo a su escaso asignación presupuestaria. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Luis Ache. Y hablando de prioridades, la bancada oficial, es decir, el Frente de Convergencia Nacional, ha fijado prioridad en los consensos dentro del organismo legislativo y por ello hoy presentaron una iniciativa de ley para que el juego de pelota maya sea nombrado como el juego ancestral nacional. La misma fue liderada por el diputado Marcos Jax y respaldada por los diputados de la bancada oficial. Este proyecto busca que el Ejecutivo promueva, apoye y defienda el juego de pelota maya. Los diputados apelan al hecho de que se trata de un juego que ha sido practicado desde hace 3000 años y permitió el uso del corcho para producir pelotas. Las enmiendas que se hicieron en la... Vamos a hacer de nuevo una pausa comercial, regresamos en instantes. Información internacional que ocurre en Perú luego de ese terremoto de 5.3 grados. María Alejandra Martínez nos tiene la información.